Pues yo es que tengo una finca de almendros en la Pobla Tornesa. Sí, Y allí ¿dónde está? me pasa el meridiano de Greenwich justo por el medio. Vaya. Y yo esto pues no me viene bien. Ya. Vale, Eusebio Lloris, estamos grabando ya. Perfecto. Eusebio Lloris, como ya han podido comprender los oyentes de este episodio, tiene una finca de almendros familiar, ¿no? Una finca familiar que el meridiano de Greenwich transcurre justo por el medio de esta finca y a él no le viene muy bien esto. No. Y ha venido aquí a contármelo, además pilla cerca, pues ha venido al estudio a contarme esta peculiaridad que tiene en su familia desde hace ya generaciones. Pues sí, generaciones, porque esto se remonta al año 1886. Ya ves. Cuando se gesta y se impone lo del meridiano de Greenwich. En aquellos tiempos era tu bisabuela la que regentaba la finca de almendros. Sí, Herminia, se llamaba Herminia. No era Lloris, eso viene de parte de mi padre, de parte de mi madre, Herminia Llorens era ella, y tenía esta finca, y bueno, y es que se dieron una serie de circunstancias azarosas que fueron determinantes para que mi abuela no pudiera protestar en ese momento, para que apartaran un poquito el meridiano o la línea y que no nos cayese en medio de la finca. Ya. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudo estar presente tu abuela, tu bisabuela en aquel momento? Pues una desgracia, una tragedia. Mi bisabuelo falleció. Fue atropellado por un carro marcha atrás y bueno, pues mi abuela mi bisabuela quedó viuda, y entonces pues estaba muy apenada, se enteró de que iban a poner lo del meridiano, pero cuando pasó la línea no pudo estar allí para decir que no la pasaran por allí, ya está, así de claro. Me he tomado la molestia de documentarme muchísimo, ¿no? Entonces he entrado en Google y he puesto Meridiano de Greenwich cuando se creó, y aquí me aparece la información. El Meridiano de Greenwich se creó y fue adoptado oficialmente como el Meridiano Cero el 13 de octubre de 1884. Correcto. Sí. La decisión se tomó en la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en Washington, D.C., donde representantes de 25 países acordaron que la línea que atravesaba el Real Observatorio Astronómico de Greenwich, en Inglaterra, serviría como referencia para calcular el tiempo y la longitud a nivel mundial. Ya, hijos de puta. Que los ingleses, y ellos dicen Greenwich. Y bueno, como no, los norteamericanos, los estadounidenses. Sí, claro, los estadounidenses. Washington, sí. Vamos a ponerle líneas al planeta y lo hacen en Washington, ¿no? Bueno, sí. Nadie contó con nadie aquí, Fueron una cosa elitista. Y a los propietarios de la tierra por donde tenía que pasar el meridiano no se les preguntó, como siempre suele pasar. Eso es algo que no se tiene en cuenta la opinión de la gente. Y bueno, yo sé de que hubo gente que cuando pasó la línea protestaron y la línea se movió. ¿Sí? Se movió un poco, pero mi bisabuela no pudo estar. Y ahí vino la pena de nuestra familia, porque nos han amargado la vida, porque es algo que nosotros no pedimos. Perdóname, cuando has dicho cuando pasó la línea, ¿a qué te refieres? Coño, que pasó la línea. Pasó la línea. La primera vez que se dibuja. Sí. La línea pasa, claro, la línea pasó. La dibujaron. De norte a sur, la línea pasó. La dibujaron en la tierra, en las tierras. Claro, como se cree, si no, que se dibujan estas cosas. Mentalmente, no. En la tierra. Y luego ahí ya se pasa a la cartografía, pero tú lo mides en la tierra. Vale. Claro, esto era una comitiva, pero seria, una comitiva seria, de más de 50 personas que iban viniendo, ¿no? Y aparte, claro, se iba avisando, no había medios, en la época no había los medios para enterarse como ahora, pero se iba corriendo la voz, que viene la línea. Dicen que el mes que viene pasará la línea. Y la gente estaban esperándolo ya. Qué curioso. Y todos los documentos de la época era una fiesta que venía la línea. Y pues eso, hacían baile, hacían chocolatada, y se reunían todos los vecinos para ver pasar la línea. Sí, eso está documentado. Incluso hay las primeras fotografías, que
eran prácticamente daguerrotípicas, reflejan el momento de cuando pasó la línea. Fue muy importante en su momento, claro, todo un hito. Entonces, ¿hay archivo documental de...? Sí. Yo sé de familias que todavía conservan muchos recuerdos. Estamos promoviendo un poco también el que se cree un centro de interpretación histórico de este momento trascendental, más que nada porque así nos ayudaría a poder explicar que no se hizo de una forma contando con los vecinos, y entonces pues las acciones legales que estamos emprendiendo actualmente, yo creo que se verían reforzadas. Pero claro, eso ya dependemos de fondos europeos y de que la administración nos haga caso, y no somos tantos los que lo estamos moviendo, y esto, por desgracia, me parece que terminará perdiéndose, que no se va a hacer. Meridiano de Greenwich, todos juntos, como hermanos, saludamos al meridiano. Meridiano de Greenwich. Se ha recuperado esta grabación en un disco de pizarra del himno que se compuso para la imposición del meridiano de Greenwich en el año 1884. Es muy de la época, el himno es de la época total, hasta para eso tuvieron mal gusto, no sé si hicieron un himno formal y serio, no se ve que se la sudaba, ellos tiraban y ya está, no hay más que rascar aquí. Bueno, era una celebración también, ¿no? Del descubrimiento de esta línea. Vamos a terminar de escucharlo, porque creo que tiene un valor documental. Meridiano de Greenwich, con devoción te saludamos. Pues este es el himno que se compuso expresamente para la celebración, ¿no?, de la imposición del meridiano de Greenwich. Sí, tú lo has dicho, imposición total, porque fue un hecho propagandístico, ya has visto la simpleza que tiene el himno, pero caló, y claro, la gente, pues ya digo, como lo tomaron como una celebración, pues todo el mundo cantaba el himno cuando pasaba el meridiano, cuando pasaba la línea. Me interesa muchísimo el que me hables del acto de pasar la línea, de pasar el meridiano. ¿Cómo tienes documentado? ¿Cómo sucedió aquello? Pues según los escritos, era una comitiva de unas 70 personas de media aproximadamente, en las cuales las primeras que se veían a lo lejos eran unos topógrafos que medían con unos aparejos de estos que son como un catalejo, medían, ¿no?, y veían hacia dónde tenía que ir la línea, ¿no? Luego ya venían los operarios que iban con cal, iban delineando, ¿no?, iban dibujando la línea en el suelo. La dibujaban. Y detrás iban dos o tres señores con sombrero de copa y una cinta una banda, el pecho, ¿no?, una cinta conmemorativa. Eran como, algunos llevaban monóculo, ¿no? Eran como las autoridades, eran los representantes de la autoridad. Y después ya venía la banda detrás, una banda de música. Que iba todo el tiempo tocando el himno que hemos escuchado. La banda, para darle solemnidad, ¿no? Y a eso pues se le sumaba pues la gente que a lo largo de los términos municipales pues iban arropándolos, ¿no?, siguiendo. Y cuando salían del término pues les decían adiós con la manita y ya se sumaba a la comitiva la gente del siguiente término municipal. Claro. Y así iban recorriendo de norte a sur toda la tierra, dibujando la línea, ¿no? Y cuando pasaron por aquí, por la Pobla Tornesa, pues eso, fue cuando mi abuela había quedado huérfana y no pudo estar en el momento para plantarse en medio y decir, por aquí no pasa la línea porque esta tierra es mía y no me habéis pedido permiso. No pudo ser. ¿Tienes constancia de cuánto tiempo duró el trazado del meridiano de Greenwich? Sí, más de 11 meses. Fue casi un año. Faltó poco para el año.
claro, ten en cuenta que todo el planeta, ¿no? Y hay zonas en las que es más complicado, ¿no? Yo qué sé. Claro. No es lo mismo zona de alta montaña que zona más de meseta, ¿no? Luego, pues imagínate cuando cruzaron hacia África, ¿no? Toda la zona del Sáhara, la dureza que sería, sí, ¿no? Ahí ya tienes que ponerles pantalones cortos a la gente, ir renovando el vestuario, los zapatos de la época que eran más complicados que ahora. Fue una odisea, yo lo reconozco, que no les quito mérito. Luego ya cuando llegaron a la parte más de Sudáfrica, bueno, fíjate, ¿no? Que una aventura total, claro. Una cosa no le quita a la otra. Yo la épica no se la voy a quitar. Pero a mi familia no nos vino bien esto. Y es algo además que ese odio al meridiano de Greenwich se ha ido pasando generación tras generación porque no nos pidieron parecer. Meridiano, meridiano, meridiano de Greenwich, todos juntos, como hermanos, saludamos al meridiano. Tú ahora estás intentando promover, ¿no? Ese centro de interpretación del meridiano de Greenwich. Eso es. Del momento de la fundación del meridiano de Greenwich. Eso. En honor a la memoria de tu bisabuela, de doña Herminia Llorens. Sí, de doña Herminia Llorens. Sí, lo hago, yo lo hago a título propio, lo hago para la memoria de mi bisabuela. Esto en realidad lo estamos promoviendo más personas afectadas a lo largo de toda la extensión del meridiano, ¿no? Yo estoy en contacto sobre todo con los que estamos en Europa. Y bueno, pues sí, solo con que lo consiguiésemos a nivel de España ya sería bonito, porque por una parte recordaríamos este hecho que la gente lo tienen olvidado, porque tampoco fue tan trascendente, pero creo que tiene su encanto, ¿no? Y por otra, pues ya digo, le haríamos justicia a esa gente que se tragó con patatas, que por su finca pasase, por sus tierras pasase algo que no habían pedido, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. A ver si alguien nos hace caso. Porque tú, en el fondo, más allá del refrescar la historia, ¿no? Y que la gente lo descubra, como es mi caso, que lo he descubierto, este acto tan singular, tú lo que además pides es que se reconozca históricamente el hecho como fue para poder llevar a cabo esa reclamación, ¿no? A nivel formal, para que legalmente el meridiano de Greenwich no recorra el centro de tu parcela. Sí, eso es al final lo que yo me gustaría conseguir antes de dejar este mundo, ¿no? Sé que no es sencillo, pero bueno, lo voy a intentar por todos los medios posibles. A mí me gustaría algún día llegar al punto en el que se reconozca, ¿no? El derecho que no se le ha reconocido a mi bisabuela, ni por supuesto a mi abuelo, a mi padre, claro, toda la familia, ¿no? En la historia. Y a mí me gustaría que esa puta línea no pasara por el centro de esas tierras, ya está. A mí me gustaría, hoy día se puede perfectamente, esto es algo que yo me he asesorado y se puede, ya me lo han dicho cartógrafos actuales, que como ya no es tan físico como antes, que eso va todo por ordenador, pues tú sigues el meridiano y lo haces pequeño, lo haces grande, quiero decir, con el Google Maps, por ejemplo, ¿no? Con una herramienta así, y no costaría nada que cuando tú lo haces muy grande, que cuando llegase a la parcela, en lugar de ser recto, que bordease, ¿no? La linde de la parcela, y luego ya, a partir de la siguiente, porque el vecino de siguiente parcela no tiene ningún problema, pues ya que vuelva a su cauce y ya está. Pero a mí sí que me gustaría que cuando yo lo mirase en el móvil o en un ordenador o donde quiera que sea, si lo hago así con los deditos para hacerlo grande, al llegar allí la línea y hace la linde. Y yo me quedaría mucho más tranquilo y la dignidad de mi familia se vería restablecida. Ya está. Yo lo único que le veo el problema es que como el tiempo se calcula a partir del meridiano de Greenwich, si lo recorren en esa parte, lo que estuviese al lado, ¿no?
tendría que cambiar el tiempo. Es muy poco, no llega a un segundo, no, se puede hacer perfectamente. Si quieren, si hay voluntad, se puede. Pues mucha suerte. Nada, hablando de tiempo se nos acaba. Sí. Nada, hasta la próxima. Sesiones con Sergi Mon no se responsabiliza de absolutamente nada de lo que se diga aquí, salvo de algunas cosas.